Lo dijo él. A primera hora. Vamos a hablar de otro tema, obviamente, con Juan Pablo Arana Castro, pero no puedo dejar de primero saludarlo y preguntarle cómo mira usted este episodio. Doctor Juan Pablo Arana, bienvenido, qué gusto. Buenos días, doctor. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio, buenos días también a la audiencia. Bueno, hay varios elementos muy interesantes porque el evento de ayer me ha dado muchos ejemplos para mi clase de Derecho Internacional Público en la San Francisco. Lo primero es que, por supuesto, es una decisión que en ejercicio de su soberanía externa cualquier Estado puede tomar, el romper relaciones diplomáticas con otro país. La declaratoria de persona no grata de un funcionario diplomático cuando recae únicamente en el jefe de misión es un signo de molestia y obliga a bajar la intensidad de las relaciones, pero se deja un encargado de negocios o se designa otro jefe de misión. Eso pasó cuando, por ejemplo, expulsaron a Heather Hodge luego de que se develaron los cables de Wikileaks, ¿verdad? Efectivamente. Pero solamente fue a la embajadora y no se expulsó a toda la embajada. Correcto, y eso no implica una ruptura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, cuando la decisión se aplica a todo el personal, no solo diplomático, sino administrativo de la misión, el mensaje es muy claro, la intención es dar por terminadas las relaciones diplomáticas. Y a ello se agrega que se da por terminada la misión del representante plenipotenciario ante el gobierno de la nación con la cual se está teniendo este gesto. Obviamente, las relaciones diplomáticas han concluido. Dicho esto, sobre lo otro, efectivamente, y como ya lo han señalado varios expertos y varios líderes de opinión, efectivamente es una práctica común que la misión diplomática asegure su documentación. Esto porque si bien la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961 contiene una disposición expresa sobre la protección de archivos, contiene disposiciones expresas sobre la obligación del Estado receptor de permitir que un Estado amigo, un tercer Estado, se haga cargo de los locales, de los archivos, de los asuntos de ese Estado con el que está rompiendo relaciones diplomáticas. En la práctica, no hay ninguna garantía de que efectivamente se respete los archivos, se respete el local. Y precisamente por eso es usual que el personal, antes de retirarse del país del cual han sido expulsados, proceda o bien a destruir o bien a empacar y trasladar el archivo de la misión para garantizar la integridad de la documentación que tienen. Esto no es una práctica extraña, esto no está prohibido además por el derecho internacional, porque piense usted, Fabricio, piense usted, Andrea, que al final esos archivos son de propiedad del Estado acreditante. No son de propiedad ni de interés del Estado receptor. No hay ninguna razón por la cual el Estado receptor podría meter la nariz allí. De hecho, precisamente por eso, cuando se trata del traslado de correspondencia desde la misión a la capital, existe una inviolabilidad de la valija diplomática, porque asimismo es documentación protegida. ¿Y qué decir, digamos, sobre esta justificación que muchas personas han cuestionado que el gobierno no ha dado hasta ahora? Es decir, si bien tiene la potestad de hacerlo, puede hacerlo, es decir, romper esta relación bilateral. ¿Cuál es, digamos, incluso ese derecho que tiene el ciudadano de saber por qué se tomó esa decisión? Creo que la forma en la que usted plantea la pregunta es justamente la clave, Andrea. Desde el punto de vista del derecho internacional, no existe obligación alguna del Estado que declara persona no grata a un agente diplomático de explicar sus motivos. Y tampoco, de acuerdo al derecho internacional, existe una obligación del Estado receptor de dar explicaciones sobre los motivos que le conducen a dar por terminadas las relaciones diplomáticas con el Estado acreditante. Sin embargo, ya a nivel interno, es claro que esta es una acción que se ejecuta en nombre de la ciudadanía ecuatoriana, porque finalmente el gobierno no es sino una estructura política que representa los intereses de la población que está sentada en el territorio que llamamos Ecuador. En consecuencia, puertas adentro, claro que sí, el Estado debería ofrecer una explicación a los ciudadanos, porque no hay una discrecionalidad arbitraria, si usted quiere, al tomar decisiones que pueden perjudicar a futuro intercambios que son más allá de lo diplomático, por ejemplo, de carácter comercial, pueden ser intercambios de cooperación en distintas materias, intercambios de cooperación en materia de asistencia penal internacional o judicial, y esto se va a ver comprometido también. Precisamente por eso, puertas adentro, por supuesto, el gobierno debería ofrecer algún tipo de explicación. ¿Le llama la atención el silencio hasta este momento? Ha pasado un día, 24 horas de esta decisión, y solamente hay un frío comunicado de la Cancillería, donde básicamente es una reproducción de la nota diplomática que enviaron a la Embajada de Cuba,
Pero a nivel interno, como bien usted señala, no hay una explicación. En absoluto, Fabricio, creo que la tónica del actual presidente de la República es justamente guardar silencio. O sea, no dice nada, no comunica. Es un gobernante que prácticamente no comunica, y si bien algunos funcionarios de su gobierno algo comunican, solo comunican lo que les interesa y conviene, pero guardan silencio sobre todo lo demás. Correcto. Me salgo de ese tema porque la invitación original para el doctor Juan Pablo Albán tiene que ver con que el próximo lunes 9 de marzo se va a instalar el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Y dentro de la agenda se van a tratar las observaciones finales sobre la información adicional presentada por Ecuador. ¿A qué se refiere? Primero, ¿qué es el comité y qué es lo que va a entregar o ha entregado adicionalmente Ecuador en este rubro, doctor? Claro que sí, Fabricio. Solamente antes de responder a la pregunta, hacer la precisión de que mi calidad de miembro y presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, pero además de nacional ecuatoriano, yo no estaré presente en el diálogo, porque las reglas vigentes en el sistema de órganos de tratado de las Naciones Unidas implican que para garantizar la independencia e imparcialidad del organismo, los nacionales de un país que va a ser examinado no deben participar de las discusiones ni del análisis, y precisamente por eso mi reflexión la voy a hacer desde la explicación general y no refiriéndome a casos concretos ni a situaciones específicas en relación con Ecuador. El Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano integrado por 10 expertos y expertas de distintos lugares del mundo que supervisa la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la Convención Internacional para proteger a todas las personas contra este fenómeno. Ese tratado se adoptó en el año 2006, se encuentra en vigor desde el año 2010. Estamos celebrando justamente este año 20 años desde la adopción del tratado y fija unos parámetros generales de actuación del Estado frente al fenómeno de la desaparición de personas, tanto cuando hay intervención estatal como cuando no la hay, porque hay una disposición del tratado que obliga a investigar y buscar cuando se trata de desapariciones cometidas por particulares. Pero por supuesto lo que más le interesa al organismo es erradicar el fenómeno de la desaparición forzada, es decir, la privación de libertad con algún nivel de intervención estatal directo o indirecto, seguido de la negativa de proporcionar información sobre el paradero de la persona o su situación actual, que tiene por efecto, hay una consecuencia de este hecho, que es sustraer a la persona de la protección del orden jurídico, privándole del ejercicio de todos sus demás derechos. Es, sin duda, el crimen más grave que se puede cometer contra un ser humano. Y lo que hace el comité, entre otras actividades que cumple, es analizar cómo los estados que son parte del tratado van cumpliendo con sus obligaciones de prevención, investigación, búsqueda, sanción, verdad, porque es el único tratado internacional en materia de derechos humanos que contiene un derecho explícito a la verdad, memoria y garantías de no repetición. A diferencia de lo que hacen otros órganos de tratado de la ONU, nosotros no pedimos informes periódicos. Lo que hacemos es pedir un informe inicial que el Ecuador presentó en el año 2016 y motivó un primer examen en el año 2017. Y luego, cuando hay situaciones particulares que demandan la intervención del comité o cuando ha pasado mucho tiempo sin información sobre la implementación de las recomendaciones anteriores, el comité pide información. Pero no hay ciclos fijos, sino que es el comité el que toma la decisión de cuándo llama a un determinado estado a presentar información y posteriormente un diálogo, como el que ocurrirá el próximo jueves y viernes en Ginebra. El comité llamó a Ecuador. El comité llamó efectivamente a Ecuador, le pidió información adicional y Ecuador presentó su información. También la sociedad civil ha hecho lo propio, inclusive agencias de las Naciones Unidas han dado insumos, y con esos elementos sobre la mesa, el jueves y viernes de la próxima semana, Ecuador tendrá que presentarse ante el comité y responder preguntas. ¿Y qué información, por ejemplo, en el caso de Ecuador, porque también entiendo que se ha convocado a Irak, pero en el caso de Ecuador, de manera general, para no ahondar, como usted nos decía, doctor, ¿qué información se ha pedido? ¿De casos específicos? ¿Desde qué año, por ejemplo? El comité puede solicitar información sobre cuestiones de carácter general, por ejemplo, qué acciones se han emprendido a los efectos de prevenir la recurrencia de las desapariciones forzadas en el país. Pero también cuando hay situaciones particularmente llamativas, y voy a usar como ejemplo el caso que tenemos más presente porque es más reciente, que es la desaparición de los niños de Malvinas, el comité pudiera solicitar información sobre las acciones emprendidas por el Estado en relación con situaciones concretas. Por ejemplo, a Marruecos
En su momento, para el diálogo, se le pidió información sobre el incidente en Melilla, que derivó en la desaparición y muerte de muchos migrantes que estaban tratando de cruzar Europa. Entonces, sí, efectivamente, el comité puede pedir información sobre situaciones concretas. Yo no puedo comentar sobre lo que el comité le ha pedido al Ecuador, pero es público. En la página de internet del sistema de órganos de tratado, en la sección sobre el Comité contra la Desaparición Forzada, está la página de la sesión que viene. Y ahí ustedes van a encontrar toda la información de lo que se le pidió a Ecuador, lo que contestó Ecuador, lo que ha propuesto la sociedad civil organizada, etcétera. Y ahí quisiera entender por qué se llama específicamente a Ecuador e Irak, porque tal vez hay una preocupación sobre esos dos estados, o por qué, o es de manera general, ¿por qué no otros países, por ejemplo? La decisión sobre el llamado a determinados estados a presentar información tiene que ver, primero, con el transcurso del tiempo desde la anterior revisión. Efectivamente, como les decía, en el caso ecuatoriano, el anterior diálogo fue en marzo del 2017, con unas observaciones finales emitidas en marzo del 2017. Entonces, ahí hay un primer elemento. Luego puede haber otros elementos. Efectivamente, el artículo 29, numeral cuarto de nuestra convención, permite el identificar temas de preocupación y solicitar información en cualquier momento, precisamente porque es un tema nuevo y muy preocupante. Entonces, usualmente entran en juego cuando van los estados para presentar información adicional, o bien ambos elementos o uno de esos dos elementos, el transcurso del tiempo solamente o un nuevo tema preocupante solamente. El comité, de todas formas, y esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, la ONU no es sino el reflejo de lo que es la burocracia global. Con ello lo que quiero decir es que hay deficiencias en temas presupuestarios, hay deficiencias en temas administrativos, hay falta de personal, hay un montón de factores. Y por eso se demoran. Que derivan en que los comités no puedan, con la celeridad o con la inmediatez que se quisiera, convocar a los estados a presentar información adicional y examinarla. Hay rezagos que, afortunadamente, en el caso del comité que yo presido, son rezagos menores, pero de todas formas hay rezagos. Cuando digo rezagos menores, me refiero a que nuestro retraso en revisión es de entre 2 y máximo 3 años respecto de información presentada por los estados. Con ello quiero aclarar que Ecuador ya había presentado una información adicional. Esa información adicional estaba pendiente de revisión. Cuando surgen nuevos elementos de juicio, que justamente tienen que ver, por ejemplo, con el evento al que hice alusión hace un momento, otros, entiendo por información, que es de carácter público, por cierto, 42 o 43 casos bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a través de su unidad de derechos humanos y su unidad de personas desaparecidas. Entonces, claro, el comité va a aprovechar, digamos, de preguntar cosas más recientes, pero también hay que tomar en cuenta las particularidades de complicaciones de funcionamiento que tiene el sistema de las Naciones Unidas, más ahora que hay hegemones que han decidido que quieren sabotear a las Naciones Unidas. ¿Y qué sanciones podría tener? O más bien, ¿se puede dar sanciones o qué resultados puede dar la ONU después de estas observaciones o de estas convocatorias? En el marco del análisis de información adicional, el comité no declara responsabilidad internacional de los estados. Y esto es muy importante señalarlo. O sea, no tiene capacidad sancionatoria. Tiene una capacidad de declarar responsabilidad internacional y disponer mecanismos de reparación, pero no en el marco del examen de información adicional. Ya, okay. Lo puede hacer en el marco de comunicaciones individuales, el equivalente en el sistema interamericano a la presentación de una denuncia. Entonces, el comité no está en este momento convocando al Estado para que responda frente a denuncias, frente a comunicaciones individuales, sino para que presente información de carácter general y respuestas de carácter general que pueden abarcar referencias a casos concretos, pero en el marco de ese análisis general. En ese contexto, lo que el comité produce dentro de esta misma sesión, por cierto, es decir, no es que esto va a ocurrir dentro de un año o dentro de 6 meses. Durante la misma sesión, que va a terminar el día 19 de marzo, el comité va a formular unas observaciones finales. En esas observaciones finales tendrá que señalar los aspectos que le preocupan, reconocer los aspectos que le parecen importantes en avances y formular una serie de recomendaciones
al Estado que esté examinando en ese momento, sea Ecuador, sea Irak, sea Malawi, Samoa, que también los vamos a examinar. Y se espera que el Estado va a implementar esas recomendaciones dentro de un periodo particular. Entonces, en el último párrafo del documento de observaciones finales ya se le advierte al Estado: le solicito que me presente información a más tardar en tal fecha de tal año. Y dependiendo de la seriedad de la situación del Estado, ese requerimiento de información puede ser a 4 años, a 3 años o a 2 años. Esto no impide que el comité, si detecta un agravamiento de la situación, si detecta un aumento del número de casos, si detecta una particular desidia en el cumplimiento de las obligaciones estatales, antes de que ese periodo de 2 a 4 años se cumpla, le pida ya información al Estado y le llame nuevamente a dialogar para situaciones ya más concretas. Y aparte, cuando el comité detecta que se trata de una situación particularmente grave o que la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno es mayor en un determinado estado que no tenía este tipo de casos o que los tenía en números muy bajos, lo que puede hacer es pedirle al Estado que autorice una visita, venir al terreno y en el terreno confirmar qué es lo que está aconteciendo. Pero esto va a tardar, digamos, es un proceso largo, podría tardar años, ¿no? El que se lleve a cabo la visita, por ejemplo, depende de la aceptación o no del Estado parte. Con México estuvimos negociando una visita por espacio de 8 años, hasta que finalmente logramos hacerla. Pero, por ejemplo, con Colombia tomó muchísimo menos tiempo. Si tuviéramos que hacer una visita, las observaciones finales, como le digo, y las recomendaciones y la exigencia de información sobre la implementación de las recomendaciones es a más corto plazo. Y le reitero, en cualquier momento, además del comité, si tiene una preocupación concreta, le puede decir al Estado presente mi información. Y más allá de ello, y creo que aprovecho su micrófono para hacer un servicio comunitario y explicar un procedimiento que poco se conoce, pero que es muy útil. El artículo 30 de la Convención determina que cualquier persona puede solicitarle al comité una intervención por vía de acción urgente, es una suerte de medida cautelar, frente a la desaparición de alguien. La acción urgente se emite para disponer búsqueda inmediata, investigación inmediata y protección de personas que están en riesgo. Entonces, la solicitud de acción urgente en su tramitación total suele tomar entre 1 semana y 10 días desde el momento en que ingresa la petición hasta el momento en que el comité se pronuncia, concediendo o negando la acción urgente. Es un mecanismo en el que no está en juego la declaración de responsabilidad del Estado, sino simplemente una exigencia al Estado de que emprenda tareas de búsqueda o de investigación bajo parámetros específicos, porque el comité lo que hace al emitir la acción urgente es decirle, mire, para buscar usted debería tomar en cuenta estos criterios y estos estándares. Para investigar debería tomar en cuenta esta información y debería llevar a cabo este tipo de diligencias. Y además se le pide información dentro de un periodo corto de tiempo. Entonces, esto funciona para situaciones concretas, pero insisto, no es para que se declare responsable al Estado, es para que se busque, para que se investigue. Solo una más que por acá también nos dice una ciudadana que está oyendo a través de YouTube y que también era un cuestionamiento mío. ¿Qué sucede cuando un Estado no quiere dar información? Bueno, el comité tiene la responsabilidad de informar las situaciones a la Asamblea General. Si un Estado no quiere presentar la información, no colabora con el comité, pese a que hay reglas de cooperación específicas, el comité lo que hará es denunciar ante los órganos políticos de la organización en el marco de la presentación de su informe. Entonces, hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ningún escenario de resistencia total a la cooperación o al diálogo por parte de algún Estado miembro del tratado. Todos los Estados han colaborado, en mayor o menor medida. Por supuesto, hay Estados que colaboran mucho más. Pero lo que esperamos de los Estados que vamos a examinar en esta sesión, lo que incluye al Ecuador, es precisamente que en ánimo de cooperación, cumpliendo con los artículos 15 y 28 de la Convención que hablan de la cooperación, presenten toda la información y las respuestas que se espera. Y para ello, obviamente, tendrán que mandar una delegación, una representación que pueda dar respuestas, porque lo que sí nos ha ocurrido en el pasado, y de verdad esperamos que no nos pase esta vez, con ninguno de los 4 estados que vamos a examinar, lo que incluye al Ecuador, es que nos manden algún funcionario que no esté en capacidad de contestar nada. Se vuelve muy frustrante el diálogo, pero además, en las observaciones finales al comité no le queda más remedio que decir, mire,
Usted no me contestó sobre todos estos puntos. Expreso mi preocupación sobre todo esto y además le recomiendo todo esto. Doctor, en un minutito, porque no era el tiempo, muy cortito, y saliéndome del tema, ¿qué le parece a usted las posibles candidaturas a la Secretaría de la ONU de María Fernanda Espinosa y de Ivonne Baki? Mire, Fabricio, yo no sé realmente, bueno, como usted conoce seguramente al momento hay solo 2 candidatos, ambos candidatos latinoamericanos. No sé si más candidaturas latinoamericanas terminan por fragmentar aún más la visión que los estados que todavía quieren pertenecer a la ONU pueden tener respecto del futuro de la organización y la conducción de sus destinos. Creo que quienes están llamados a ocupar esa posición son personas que tienen la capacidad muy extraña, porque es dual, es una suerte de esquizofrenia la que debe caracterizarles, en el sentido de que simultáneamente deben expresar una postura firme para defenderlo, la organización y el cumplimiento de sus propósitos, sus fines, pero tener una capacidad negociadora con los estados y una credibilidad, una imagen ante los estados parte que les lleve a los estados a respetar el punto de vista y a aceptar las propuestas de la Secretaría, que no es sino finalmente un órgano de administración. Las decisiones grandes se toman en los órganos políticos, en el contexto de la ONU, las grandes se toman en el marco del órgano deliberante, que es la Asamblea General, y en el marco de un órgano ejecutivo que tiene tal vez más poder que la Asamblea General, que es el Consejo de Seguridad. No quisiera, digamos, ni alabar ni descalificar a candidatas ecuatorianas. Los méritos los tienen que evaluar los Estados miembros. Lo que sí creo es que tal vez no es el momento de que el GRULAC, es decir, la región de Latinoamérica y el Caribe, siga proponiendo más candidatos, porque al final se están poniendo el pie entre ellos y cuando venga un candidato europeo o un candidato africano, seguramente van a cohesionar más y la región latinoamericana se va a seguir fragmentando. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias, doctor. A ustedes. Juan Pablo Albán Alencastro, jurista, aquí en A Primera Hora, hablando de algunos temas de suma importancia para nuestra audiencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.